Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el encuentro de los discípulos con Cristo resucitado que nos describe hoy el Evangelio no ocurre en Jerusalén, sino en Galilea. ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio que escuchamos en la Vigilia Pascual, San Mateo nos dice 2 veces que los discípulos son enviados a Galilea? Allí verán al Señor resucitado. Pues bien, el Evangelio de San Juan nos sitúa hoy en Galilea, junto al lago de Tiberíades. La escena contiene muchos elementos simbólicos y se nos hace imposible detenernos en todos. Fijémonos solo en algunos. En primer lugar, lo que significa regresar a Galilea. Los discípulos han vuelto a la cotidianidad de su vida. Después de los acontecimientos ocurridos en Jerusalén, vuelven a donde todo había empezado, a su tierra natal y al trabajo con que se ganaban la vida y mantenían a sus familias. Eran pescadores y tomar las redes e irse a pescar era lo más cotidiano de su vida. En segundo lugar, pongamos atención a la situación en la que se encuentran los discípulos. Pedro y sus compañeros pasan la noche pescando, pero aquella noche no pescaron nada. Cansados, frustrados y quizás preocupados porque no tendrían qué comer ese día, les llega el amanecer. Es importante poner atención al contraste entre la noche, donde prevalece la oscuridad del cansancio y la frustración, y la llegada del amanecer. Entre la oscuridad de la noche y la claridad del día aparece Jesús resucitado. En tercer lugar, esa situación emocional en la que se encuentran les impide a los discípulos reconocer a Jesús.
Jesús les habla, pero ellos son incapaces de reconocerlo. Pero ocurre algo hermoso. Aunque no lo reconocen, confían en la palabra de Jesús y hacen lo que Él les indica. Esto hace que se realice la pesca milagrosa y es entonces cuando lo reconocen. La presencia de Cristo resucitado transforma su situación. El cansancio y la frustración se convierten en ánimo y alegría. Se dan prisa para llegar a donde está Jesús. Y lo encuentran haciendo lo que probablemente también era cotidiano en Jesús: prender el fuego y asar los pescados. Aquello les resultó tan familiar que les confirmó que quien estaba allí era el Maestro vivo, resucitado. Jesús los invita entonces a comer. Ya no hay duda de que es el Señor. Su presencia ha transformado todo. Cristo resucitado viene también a nuestro encuentro en lo más cotidiano y ordinario de nuestra vida, en medio de nuestras noches oscuras, entre cansancios y frustraciones, inquietudes y angustias. Allí se nos aparece en lo más sencillo y familiar. Y cuando lo descubrimos, nuestra situación cambia. Cuando escuchamos su palabra y hacemos lo que Él nos pide, cambia nuestra realidad. La paz, la esperanza y la alegría llenan nuestro corazón y tenemos la certeza de que Él nos acompaña en nuestras luchas. Y también a nosotros nos invita a comer. Nos invita al banquete de la Eucaristía. El pan y los pescados nos remiten a la celebración eucarística, donde es el mismo Señor quien nos prepara el banquete y nos alimenta. La Eucaristía es el lugar privilegiado donde nos encontramos con el Señor resucitado. En medio de nuestro caminar, en medio de lo cotidiano de nuestra vida, vivimos ese encuentro con el Señor. La emergencia sanitaria que estamos viviendo no nos permite reunirnos ahora como comunidad para celebrar la Eucaristía, pero nada nos impide que en lo más cotidiano y ordinario, en lo más sencillo de todos los días, entre nuestros cansancios, temores y desánimos, descubramos la presencia viva del Señor, y que cuando vivimos la Eucaristía a través de los medios de comunicación, sintamos también su presencia. Que Dios los bendiga y los proteja.